¿Alguna vez has intentado escuchar cómo respira realmente una aerolínea cuando nadie la está mirando? No suena a comerciales pulidos ni a sonrisas perfectas congeladas en vallas publicitarias. No tiene nada que ver con el brillo impecable de un avión nuevo estacionado bajo el sol como si fuera una estatua religiosa. El sonido real es más feo, más humano. Es un cuarto cerrado sin ventanas, enterrado en algún punto olvidado de la ciudad, donde el aire está cargado de nerviosismo, grasa vieja y maíz quemado. Es el ruido constante de ventiladores industriales luchando por no morir. Es el lugar donde el desastre siempre está a 3 clics de distancia. Y ahí estoy yo. Me llamo Nicole y durante más de una década he sido la persona que evita que todo se venga abajo. Oficialmente mi puesto tiene un nombre elegante, algo que suena importante en tarjetas de presentación. En la práctica, soy la que recoge los pedazos cuando la realidad decide ignorar los PowerPoint. Mi trabajo consiste en mover miles de toneladas de metal repletas de gente impaciente a través de cielos que no cooperan, aeropuertos que cobran como mafiosos y sistemas informáticos que deberían haberse jubilado antes de que existiera YouTube. Yo no salgo en anuncios. Yo no corto listones. Yo soy la razón por la que el caos se queda a medio camino. El corazón de la operación late dentro de un sistema viejo, malhumorado y peligrosamente sensible. Tiene un nombre moderno que promete eficiencia y futuro, pero por dentro es un Frankenstein digital armado con líneas de código escritas por personas que ya no trabajan aquí, o que probablemente ya no están vivas. Funciona porque alguien tiene que entenderlo. Y esa alguien he sido yo durante años. Si lo alimentas bien, coopera. Si lo contradices, castiga. Un error pequeño puede multiplicarse hasta convertir una mañana tranquila en un colapso nacional. No es software. Es una criatura. Ese martes empezó como todos los demás. La luz artificial me recibió antes que el sol. El zumbido de los servidores se mezclaba con el sonido lejano de teclados y radios. Me senté en mi estación, esa silla que ya no ajusta bien pero que nadie se atreve a quitarme porque saben que es territorio marcado. El primer café del día sabía a derrota diluida, pero cumplía su función. Revisé mapas, tiempos, climas. La costa este venía cargada. Siempre viene cargada. Un frente de tormenta avanzaba lento pero decidido, y eso significa retrasos, cambios, llamadas, quejas. Nada nuevo. Nada que no supiera manejar. En cuestión de minutos estaba reorganizando rutas, reteniendo tripulaciones, ajustando márgenes. Todo fluía. Las pantallas se mantenían en verde. Ese verde que no celebra nada, solo indica que hoy el mundo no explotará, todavía. La gente cree que los aviones se sostienen por tecnología avanzada. Mentira. Se sostienen porque alguien se niega a aceptar que el desorden gane. Porque alguien está dispuesto a quedarse despierto mientras los demás duermen tranquilos creyendo que todo funciona solo. Yo era ese alguien. Me sentía bien. No feliz, pero funcional. Que en este trabajo ya es bastante. Entonces la puerta se abrió. No fue dramático. No hubo alarmas. Pero el aire cambió. El olor del cuarto se contaminó con perfume caro y autoconfianza injustificada. Giré la cabeza antes incluso de verlos. Eran ellos. El heredero y su acompañante. Él, recién regresado de una vida de retiros, frases motivacionales y cero consecuencias. Ella, reciclada de otra industria donde la imagen importa más que el fondo. Ambos vestidos como si el lugar fuera un escenario y nosotros extras mal pagados. No venían a ayudar. Eso se nota de inmediato. Venían a mirar. A juzgar. A mejorar. Hablaban de modernizar, de optimizar, de escalar. Palabras grandes para gente que nunca ha tenido que explicar por qué 300 pasajeros están atrapados en una pista sin aire acondicionado. Señalaban pantallas sin entender que cada línea representaba decisiones que no perdonan errores. Yo les pedí que no tocaran nada. No porque fuera territorial, sino porque sabía lo frágil que era todo. Sonrieron como si exagerara. Ese tipo de sonrisa que solo tiene la gente que nunca ha cargado con las consecuencias. Anunciaron una reunión. Dijeron que era sobre el futuro. Dijeron que no era opcional. Cuando se fueron, el cuarto volvió a oler mal, pero ya no igual. Algo se había roto sin hacer ruido. Al mediodía entré a la sala de juntas. Vidrio por todos lados.
Vista directa a la gente que realmente mueve el mundo con las manos. Arriba, los que creen moverlo con ideas. El fundador no estaba. Eso fue suficiente para entender que algo iba mal. El heredero tomó la palabra. Habló de métricas nuevas, de visiones frescas. Su compañera proyectó diapositivas llenas de colores, palabras de moda y conclusiones sacadas de algoritmos que no conocen el terreno. Propusieron recortes disfrazados de eficiencia. Cambios que ignoraban reglas físicas, contratos, costos ocultos. Yo expliqué, con calma primero, luego con precisión quirúrgica, porque sus ideas no solo eran malas, sino peligrosas. No escucharon. No porque no entendieran, sino porque ya habían decidido que el problema era la gente que sabía demasiado. Hablaron de automatizar, de eliminar intermediarios, de hacer que cualquiera pudiera manejar operaciones con un tablero bonito. Y entonces lo vi claro. No querían un sistema mejor. Querían un sistema que no les dijera que estaban equivocados. Me miraron como se mira a una máquina vieja, útil, pero incómoda. Algo que funciona, pero que estorba al ego. Y en ese momento entendí que no estaba defendiendo un puesto. Estaba presenciando el principio de un colapso cuidadosamente planeado por gente que confunde confianza con competencia. Aún no lo sabían, pero ya habían encendido la mecha. Y yo era la única que sabía dónde estaba enterrada la dinamita. Detectaron una grieta en su flamante modelo disruptivo. No soportaban que yo supiera dónde estaban enterradas las vergüenzas del sistema. Les molestaba depender de alguien que no podían controlar, así que decidieron convencerse de que no me necesitaban. El reajuste comenzó casi de inmediato. No fue una reestructura, fue una purga. El primero en caer fue Manuel, el técnico veterano. Caminaba encorvado, refunfuñaba como deporte olímpico y nadie lo invitaría a una fiesta, pero podía recitar de memoria cada pieza almacenada, cada proveedor y cada demora habitual. Lo sustituyeron por un software inteligente que en su primer día ordenó 500 bandejas de servicio y ni una sola válvula hidráulica. Nadie se rió. Nadie corrigió el error. Luego eliminaron el turno nocturno del centro de soporte. No hay tráfico relevante a esa hora, declaró Arturo en una reunión, orgulloso de su análisis. Claro. Excepto por los vuelos de carga que sostenían casi un tercio de la facturación. Lo dije. Lo expliqué. Me miraron como si hablara en otro idioma. Observé todo desde mi escritorio, como quien ve caer una torre mal diseñada. Intenté detenerlos. Envié correos extensos. Adjunté gráficos. Imprimí escenarios de riesgo con títulos alarmantes subrayados en amarillo chillón. La respuesta fue siempre la misma, firmada con el mismo tono corporativo vacío. Agradecemos tu perspectiva. Mantengamos una actitud constructiva y confiemos en el nuevo enfoque. Cerraban con un emoji sonriente que no transmitía nada humano. Era un escupitajo digital. Andrea comenzó a vigilarme. Eso significaba sentarse en la esquina de mi oficina, deslizando el dedo por redes sociales, levantando la vista solo para interrumpir con preguntas inútiles. ¿Por qué todo está lleno de números? ¿No sería más fácil usar colores? Verde bien, rojo mal. Porque los números explican el problema, pensé mientras ajustaba manualmente un desvío de rutas. Un color no distingue si el retraso es técnico, climático o porque alguien olvidó liberar una pista. El rojo no te dice si necesitas un ingeniero o un milagro. Eres muy negativa, dijo inflando una burbuja. Eso afecta la vibra del equipo. La vibra ya estaba muerta. La gente hablaba en susurros. La sala de descanso, antes ruidosa y llena de sarcasmo, ahora parecía una sala de espera de hospital. Nadie se quejaba. Nadie apostaba tiempos. Todos esperaban su turno. Ese viernes llegué a casa y me acabé una botella barata de vino mirando comerciales absurdos de electrodomésticos. Me sentía contaminada, pero no por el trabajo duro, sino por presenciar cómo algo sólido era destruido por manos inexpertas con exceso de confianza. Sabía que yo era la siguiente. No tenía pruebas, pero el cuerpo reconoce una tormenta antes de verla. Aún no podían echarme. Yo tenía acceso a los atajos invisibles, autorizaciones heredadas, parches escritos a lo largo de años, soluciones que no existían en ningún manual. Si yo desaparecía, el puente entre sistemas se derrumbaba.
Ellos creían que todo era automático, que el orden era natural. Decidí no advertir más. Si querían conducir, que lo hicieran solos. Yo iba a bajarme, pero antes, a desmontar el volante. Existe una serenidad particular cuando aceptas que no vas a evitar el desastre. No es alivio, es lucidez. Como observar el mar justo antes de que llegue el huracán. Sabes que todo va a romperse, pero ya no luchas contra ello. Dejé de debatir. En la reunión del lunes asentía todo. Reduciremos los tiempos de rotación a niveles récord, anunció Arturo, provocador. Antes habría explicado por qué eso era físicamente imposible sin violar normas básicas de seguridad. Suena ambicioso, respondí, dando un sorbo a mi café. Andrea sonrió triunfante. ¿Ves? Es cuestión de actitud. Mi actitud estaba enfocada en la precisión. Regresé a mi estación y comencé a ordenar mis propios cimientos. Durante años había escrito miles de líneas de código auxiliar para que todo siguiera funcionando. No eran oficiales. No estaban documentadas. Eran puentes invisibles. No los eliminé. Eso sería criminal. Simplemente los reuní. Trasladé cada herramienta personalizada a un solo entorno cifrado, ligado exclusivamente a mis credenciales activas. Herramientas de trabajo personal. Nada ilegal. Si yo estaba empleada, funcionaban. Si no, el sistema hacía lo que siempre hace, bloquear accesos automáticamente. Tardé varios días. Me quedé hasta tarde. Andrea pasó una noche y me encontró concentrada. ¡Qué compromiso!, dijo. Los consultores externos estarán encantados. Estoy dejando todo claro para la transición, respondí. No mentía. Cuando terminé, todo el sistema descansaba sobre una base que solo respondía a una condición, que yo siguiera ahí. Solo faltaba cubrirme legalmente. Busqué un acuerdo viejo sobre propiedad intelectual interna. Un texto ambiguo que diferenciaba herramientas personales de software corporativo. Imprimí una copia, la firmé y la dejé enterrada entre papeles rutinarios enviados a recursos humanos. Nadie revisa esos archivos. El ambiente se volvió extraño. Las nuevas contrataciones parecían turistas. Uno de ellos se me acercó nervioso. Oye, el sistema marca un error raro en combustible. Reinicia y sigue, dije. Yo valido después. Dependían de mí incluso cuando creían no hacerlo. El viernes por la tarde llegó la invitación. Reunión privada. Sin detalles. 3 de la tarde. Supe que era el final. Observé la sala de control una última vez. Pantallas, cables, gente agotada. Era un caos hermoso. Guardé mis cosas, un disco duro vacío, una foto vieja, pastillas para el dolor de cabeza. Me levanté. Si el servidor pide verificación avanzada, no fuerces nada, le dije a uno de los supervisores. Déjalo correr solo. ¿Te vas? A una junta. El reloj marcaba 2:58. El pico de vuelos estaba por comenzar. La oficina de personal era tan neutra que dolía. El directivo estaba ahí, junto a su aliada, y una representante incómoda. Me ofrecieron asiento. Lo rechacé. Me hablaron de visión, adaptación, cultura. Yo miré el reloj. Estás fuera, dijeron finalmente. Efectivo inmediato. Me ofrecieron migajas y silencio a cambio. Dejé mi identificación sobre la mesa. No necesito su dinero ni su mordaza, respondí. Y cuando esto falle, porque va a fallar, van a querer hablar conmigo. Se rieron. Me giré para salir. Antes de cerrar la puerta, solté la última advertencia, como quien deja una cerilla encendida. No respondieron. El elevador descendió. Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de control remoto. La mía. El reloj marcaba las 3:29. Y el sistema estaba a punto de quedarse solo. El teléfono vibró una última vez antes de quedarse inmóvil. Sesión activa. Solicitud del sistema. Finalizar procesos dependientes. La advertencia apareció como si el servidor mismo dudara de mi decisión. Cerrar sesión interrumpirá tareas en ejecución. ¿Desea continuar? Dejé el pulgar suspendido. Pensé en el dinero que no iba a aceptar. Pensé en la sonrisa hueca de Andrea hablando de energía positiva.
Pensé en un anciano rico permitiendo que su heredero confundiera poder con talento. Confirmé. Sesión terminada. Conexión cerrada. Guardé el teléfono en el bolsillo y salí al exterior. El sol golpeaba fuerte. El aire estaba cargado de queroseno y metal caliente. No era un aroma desagradable. Era el olor de algo que se mueve, o que está a punto de detenerse. El contador invisible empezó a avanzar. Caminé sin prisa hasta un bar viejo al borde de la zona aeroportuaria. No tenía letrero luminoso ni fachada atractiva. Era uno de esos lugares donde la pintura se rinde antes que la clientela. El tipo de sitio donde nadie hace preguntas porque todos cargan algo encima. Entré poco después de las 3. El cantinero levantó la vista. No esperaba verte tan temprano. Cambio de vida, respondí. Dame algo fuerte. Que no pida permiso al hígado. Serví la bebida yo misma con el primer trago. Coloqué el teléfono sobre la barra, no como quien espera un mensaje, sino como quien observa un instrumento quirúrgico después de usarlo. Ya no tenía acceso interno, pero no lo necesitaba. El mundo civil también ofrece ventanas. Abrí una app pública de tráfico aéreo. Puntos moviéndose lentamente sobre un mapa azul. Todo parecía normal. Por ahora. En algún rack refrigerado, una función intentó ejecutarse. Buscó una credencial válida. No la encontró. Repitió la solicitud. El sistema dudó. El primer hilo se rompió. Imaginé la sala de control. El supervisor ajustándose los audífonos. Las pantallas mostrando estabilidad artificial. El primer error sería pequeño. Una puerta sin asignación. Un vuelo sin etiqueta. Nada alarmante. Alguien diría actualiza. Alguien más obedecería. Y al refrescar, el sistema buscaría lo que ya no existía. En la barra, un avión cambió de estado. Luego otro. Luego varios a la vez. La cascada siempre empieza despacio. Sonreí sin mostrar dientes. Dentro del centro de operaciones, el diseño bonito empezó a mentir. Gráficas que dependían de coherencia comenzaron a contradecirse. Colores superpuestos. Alertas falsas. El caos no entra gritando, entra confundiendo. ¿Por qué no coincide nada? Imaginaría a alguien decir. Reinicien todo, ordenaría el que no sabe arreglar. Pero no puedes reiniciar una estructura cuando le quitaste los cimientos. Mi teléfono vibró. No miré. Volvió a vibrar. Ignoré. Un mensaje apareció en la pantalla bloqueada. Lo leí sin desbloquear. Era alguien que aún creía que yo podía arreglarlo. Bebí otro trago. Hay algo profundamente incómodo en ver cómo una máquina se descompone exactamente como la diseñaste para hacerlo. También hay algo peligrosamente satisfactorio. Pensé en las cabinas de control, en pilotos esperando instrucciones que ya no existían. En aviones rodando sin saber dónde detenerse. En sistemas que ahora solo conocían el pasado. Pedí otra bebida. ¿Día pesado? Preguntó el cantinero. Día histórico, respondí. Estoy presenciando una implosión controlada. El noticiero empezó a hablar de retrasos. Luego de cancelaciones. Luego de algo más serio. Cuando mencionaron intervención regulatoria, supe que ya no había vuelta atrás. Cuando una autoridad aérea pierde visibilidad en tierra, no discute. Detiene todo. Cada minuto detenido costaba más de lo que muchos empleados verían en años. Las imágenes mostraban terminales saturadas. Gente sentada en el suelo. Llanto, gritos, cansancio. Nadie culpaba al código. Siempre culpan al mostrador. En oficinas alfombradas lejos del ruido, el tono era distinto. Según los mensajes que empezaron a llegarme, el patriarca había aparecido. Cuando alguien así entra a una sala, el aire cambia. ¿Quién autorizó esta operación? Silencio. ¿Dónde está la persona que sabía cómo funcionaba esto? Tarde. Muy tarde. Alguien recordó que había un sobre. Algo que dejé por si acaso. No era una solución. Era una explicación. Dentro no había accesos. Solo un diagrama. Una dependencia marcada. Un documento viejo que nadie había leído. Y una nota breve, escrita sin rencor.
No es sabotaje si el sistema funciona exactamente como fue aprobado. La reconstrucción no era imposible. Solo era lenta. Dolorosamente lenta. Manual. Para una empresa moderna, eso es una condena. El teléfono volvió a vibrar. Muchas veces. Ofertas. Amenazas. Culpa. Moral. No respondí. Solo contesté una llamada. La voz al otro lado sonaba cansada. Derrotada. Estamos perdiendo millones. La incompetencia es cara, dije. Y la soberbia, todavía más. Colgué antes de escuchar la súplica. Terminé mi bebida. Afuera, un avión despegaba con retraso, pesado, como si el cielo mismo dudara en aceptarlo. Pagué la cuenta. Me levanté. No sentí culpa. Sentí alivio. Por primera vez en muchos años, el desastre ya no era mi responsabilidad. Cerré la llamada antes de que dijera una palabra más. No sentí remordimiento. Lo que apareció en mi pecho fue algo liviano, casi ingrávido. Una sensación desconocida. Por primera vez en más de una década, el peso del cielo dejó de presionarme los hombros. Los aviones ya no eran asunto mío. Pagué la cuenta y me levanté. El cantinero me observó con esa mirada que solo tienen quienes saben que algo grande acaba de ocurrir, aunque no entiendan qué. No pareces la misma, comentó mientras guardaba el cambio. No lo soy, respondí. Hoy me hicieron redundante. Salí y pedí un coche. El conductor llevaba la radio encendida. No le presté atención hasta que escuché el nombre de la aerolínea. Caída abrupta en el valor de las acciones tras la suspensión de operaciones. Apoyé la cabeza contra la ventana. El tráfico fluía lento. El silencio dentro del auto era limpio, sin alertas ni pitidos. Me quedé dormida. A la mañana siguiente abrí los ojos pasadas las 10. El sol entraba sin culpa por la ventana. No había alarmas, ni pantallas esperando confirmaciones. Preparé café como la gente normal prepara café, con tiempo, con aroma. Me senté afuera, respiré, abrí la computadora. Mi correo parecía un campo minado. Mensajes desesperados, otros amenazantes, varios redactados por abogados que claramente no entendían lo que había pasado. Los descarté sin leerlos completos. No necesitaba más ruido. Abrí una red profesional y cambié una línea. Solo una. Donde antes decía un cargo con logo corporativo, ahora decía consultora independiente en sistemas críticos de aviación. Añadí una breve descripción, directa, sin adjetivos. Si alguien entendía, entendería. No pasaron ni 15 minutos. Los mensajes llegaron rápido. Demasiado rápido. Gente que nunca respondió mis correos cuando aún tenía empleo ahora quería hablar urgente. Uno destacó. Un nombre que conocía bien. Un competidor directo. Alguien que llevaba años intentando replicar lo que yo había construido. Me invitó a comer. No para charlar. Para negociar. Acepté. Nos encontramos en un restaurante sobrio, de esos donde los manteles pesan más que las palabras. No hubo cortesías innecesarias. Fue directo al punto. Sabemos que no podemos comprar lo que hiciste, dijo. Pero sí podemos contratar a quien sabe hacerlo. Le dije lo único que necesitaba decirle, no vendo secretos, vendo criterio. Sonrió. Eso era exactamente lo que quería. El número que puso sobre la mesa no fue un insulto. Fue una disculpa tardía del mercado por todos los años mal pagados. Añadió algo más importante, autonomía. Decisión final. Sin hijos del jefe. Sin parejas creativas opinando sobre sistemas que no entienden. Firmé. Al salir, revisé las noticias. Cancelaciones masivas. Demandas. Rumores de venta. Un leve tirón de pena cruzó mi pecho. Fue breve. Se fue rápido. El lunes trabajé desde casa. Sin maquillaje, sin prisa. Su sistema era un desastre, pero al menos admitían que lo era. Empecé a ordenar. Era casi terapéutico. En la televisión apareció una conferencia de prensa. Subí el volumen. El heredero hablaba, pero su voz ya no convencía. No dormía. No entendía. Repetía frases aprendidas. A su lado, el fundador evitaba mirar a la cámara.
En algún punto comprendió lo que había permitido. Un reportero hizo la pregunta correcta. La respuesta fue evasiva. La siguiente pregunta fue mortal. Vi el momento exacto en que todo terminó para él. No con gritos, sino con silencio. Apagué la televisión. Ese mismo día, la aerolínea rival empezó a absorber pasajeros, rutas, confianza. La mía. Recibí un mensaje de un antiguo colega. Decía que todo se estaba desmoronando. Que buscaba salir. Le respondí con un contacto y una promesa. Cerré la computadora temprano. Me serví otra taza de café. Miré al cielo. Un avión pasó sobre mi casa. Iba puntual. Reconocí la pintura. Levanté la taza en señal de brindis. No me sentí vengativa. Me sentí exacta. Meses después, las piezas se acomodaron. Unos perdieron títulos. Otros encontraron excusas. Alguien hizo un podcast. Yo seguí trabajando. Mejor pagada. Más tranquila. Compré cosas que antes parecían imposibles. Le puse nombre a un barco. A veces extraño el ruido. El caos. El olor a cables calientes. Pero luego recuerdo que la eficiencia no es bondad. Es precisión. Y que cuando te tratan como reemplazable, lo único verdaderamente imperdonable es demostrar que nunca lo fuiste.